Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en Génesis 1, que Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen los peces del mar y las aves del cielo, y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto es re importante para la ética cristiana, porque en la Biblia lo que vemos es que Dios es creador, que Dios crea con sabiduría, pero también crea con propósito, o podemos usar esta palabra griega, telos. Entonces, ética cristiana también tiene que ver con este telos. ¿Cuál es el propósito que Dios dio para su creación? Y nosotros podemos observar cosas en la creación, y las cosas funcionan de cierta manera, pero es Dios que define cuál es el propósito, cuál es el fin, cuál es el telos de las cosas. Por ejemplo, el ser humano. En Génesis 1 tenemos esta descripción, que Dios, en contraste con los animales, Dios hizo los seres humanos como su imagen, para ser su imagen en la tierra. Entonces, esto es importante porque Dios está ya dando un propósito, un telos, un fin para el ser humano, que no tiene que ver con simplemente observar, porque si observamos nomás, podemos observar, por ejemplo, que un chimpancé y un ser humano tienen mucho en común, tiene mucha ADN en común. Bueno, en realidad no es tan difícil, porque tener ADN en común es, porque incluso dicen los científicos que nosotros tenemos mucho ADN en común con la lechuga también, pero bueno, pero se puede decir que, se puede observar, si observamos nomás, se puede observar que un chimpancé tiene muchas capacidades como un ser humano. Incluso un chimpancé adulto tiene más capacidad que un niño, ser humano, un bebé, por ejemplo. Entonces, pero no es simplemente observación, no es simplemente capacidad. Lo que vemos en la Biblia, especialmente en la creación, en Génesis 1 y 3, es que es Dios que da el propósito para el ser humano. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué el ser humano tiene dignidad delante de Dios? ¿Por qué el ser humano tiene este rol de imagen? Porque Dios le dijo. Esa es la razón. Dios dio este rol al ser humano. Dios dio esta dignidad al ser humano para tener este rol en la creación, que tiene que ver con relacionarse con Dios y con la creación. Una imagen siempre tiene dos lados, es decir, que tiene una relación con Dios, con a quien está representando y a los que está siendo representante. Entonces, el rol del ser humano dado por Dios es estar en relación con Dios, en relación con la creación. Pero no es simplemente algo, es algo que observamos, pero necesitamos más que simplemente observación. Necesitamos la palabra de Dios para interpretar, para darnos este propósito. Y podemos pensar lo mismo en Génesis 2 sobre la creación del hombre y la mujer, el propósito del matrimonio, el propósito de la familia. Podemos observar simplemente científicamente la diferencia del sexo, del hombre y mujer, pero es Dios que nos da el propósito. ¿Cuál es el propósito de hombre y mujer? Bueno, tiene que ver, uno de los propósitos tiene que ver con del matrimonio, de procreación y otras cosas. La necesidad de tener la palabra de Dios para interpretar esta creación, este orden. Y la otra cosa que se puede ver ahí en la figura es la caída, porque justamente no solamente podemos observar la creación y el orden que hay en la creación, pero sabemos que la creación misma está en una situación caída, digamos, las cosas están frustradas.
Vemos la diferencia, por ejemplo, entre el libro de Proverbios, que habla del orden de la creación, las cosas funcionan de cierta manera, y el libro de Eclesiastés, donde las cosas no siempre funcionan así. Hay una frustración en la creación, las cosas no siempre son como deben ser. El otro polo, podemos decir, la otra manera en que vemos la ética, una ética en la Biblia, tiene que ver con la nueva creación. En 2 Pedro, vemos que, hablando de la nueva creación, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los haga sin mancha y sin defecto y en paz con él. En la Biblia, el futuro, la nueva creación, es algo que esperamos con ansias, pero ya vamos anticipando en la manera que vivimos ahora. No es una espera pasiva. Estamos esperando esta nueva creación y, como dice, en donde habite la justicia. Entonces, ¿cómo vamos esperando? Ya poniendo esto en práctica. No es que vamos construyendo esta nueva creación, no vamos construyendo este nuevo futuro, pero mientras esperamos esta intervención de Dios, vamos viviendo, anticipando este nuevo reino, esta nueva creación. Vamos viviendo, no es una teología pesimista, que, todo va a ser destruido, entonces no hacemos nada, pero también es una teología optimista, cuando vamos construyendo este futuro. No, es una teología realista, podemos decir, donde esperamos la nueva creación, pero ya vamos anticipando y viviendo en anticipación de esta nueva creación. Estos son 4 polos que podemos ver sobre la ética en la Biblia. Perdón, no había puesto este pasaje, pero bueno. Estos son 4 polos: el carácter de Dios, que influye en los mandamientos, la creación y orden, pero también influido por la caída, y la nueva creación. Y justo hay un hueco en el medio. ¿Cómo es entonces, cómo podemos construir una ética con estas 4 cosas? ¿Cómo es que vamos construyendo? ¿Qué debemos pensar sobre distintos temas? ¿Es como una mezcla de las 4? ¿Vamos agregando como queremos? No, porque hay un centro, hay un hueco. Dejé justamente un hueco ahí en el medio. El hueco es justamente Jesucristo y su comunidad. Jesucristo es el que da coherencia a esta ética. Él es el que cumple toda esta ética. Y queremos compartir este pasaje para ayudarnos con esto. Colosenses 1, en realidad todo el libro de Colosenses es muy útil, muy profundo para pensar en esto, pero pensamos en esto: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, en tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es un pasaje fascinante en todo el libro, pero Él es la imagen de Dios. Él es Dios mismo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él entiende perfectamente la creación. Él sabe cuál es la orden, la sabiduría de la creación, porque Él lo creó. Él lo creó todo, y todo fue creado para Él. Entonces, Él entiende cuál es el fin de la creación, el propósito. Todo fue creado. Él es la imagen de Dios. Él es Dios
viviendo con nosotros en forma de un ser humano, pero Él entonces tiene el carácter de Dios. Como dice en 19 ahí, porque Dios logró habitar en Él con toda su plenitud. No es una parte de Dios, una representación de algunos aspectos. No, Él es Dios en su plenitud. En versículo 20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Es Jesús que hace posible esta nueva creación. Es Jesús que hace posible la restauración después de la caída. Y también nos incluye en esto. Bueno, no voy a leer el segundo pasaje, pero el primero que está ahí. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces nosotros estamos en Cristo, incluidos en Cristo. Por eso puse ahí en la imagen Jesús y su comunidad. Nosotros estamos en Cristo. Él es quien da coherencia a todo esto. Es Él que muestra perfectamente el carácter de Dios. Es Él que cumple los mandamientos de Dios. Y no solamente cumple los mandamientos en el sentido de hacer los mandamientos, pero también lleva a su cumplimiento los mandamientos. Es Él que crea todo. Él entiende la creación, la orden de la creación, pero también más que eso, Él también es el que restaura o reconcilia las cosas, todas las cosas con Él después de la caída. Es Jesucristo que es la clave y es Él que hace posible esta nueva creación. Entonces, y Él nos incluye en su comunidad. Estamos en Cristo, es la frase del Nuevo Testamento. Entonces nosotros, mientras vamos pensando en la ética, en la bioética, en las decisiones, la primera cosa que tenemos que reconocer es que estamos en Cristo y que Cristo justo es la coherencia, el cumplimiento de todo esto. Él nos muestra cómo es Dios. Él nos muestra cómo vivir como un ser humano perfecto también. Él nos muestra, Él nos guía sobre cuál es el propósito de la creación. Y Él nos dice a dónde vamos y cómo debemos vivir ahora mientras estamos esperando. Jesús y su comunidad tenemos la mente de Cristo. Es decir, entendemos las cosas a través de Cristo y el propósito de las cosas. Segundo, es la comunidad, la obediencia a Cristo, primero, y segundo, de Cristo. Imitamos a Cristo también en su obediencia, pero también somos obedientes a Cristo, porque Él es Dios y Él nos muestra cómo vivir. Buscamos el carácter de Cristo, porque Él nos muestra cómo es el carácter de Dios. Y cuarto, la forma de la cruz de Cristo. Esta comunidad es una comunidad de perdón, de reconciliación, de confiar en la cruz de Cristo, porque es a través de Él que tenemos este perdón. Y Él nos muestra la manera de servicio, una comunidad de servicio de amor al prójimo. Entonces, no sé, quizás es como un repaso muy rápido y, como digo, una introducción. Pero trabajando los temas de bioética, hay algunos pasos para mí que son relevantes. Y en realidad, podemos decir que no es tan fácil que uno piensa. Si queremos simplemente sacar un versículo de la Biblia para responder a nuestra pregunta, no es así. Incluso la Biblia a veces, sobre algunos temas, no dice algo directamente. Por ejemplo, clonación. ¿Qué dice la Biblia? Sí, la Biblia tiene cosas para decir, pero no en la forma en que quizás sería más fácil. Nosotros nos encantaría tener un versículo que dice, bueno, esta es la opinión de Dios sobre la clonación. Fácil. No es así. Dios nos hace trabajar, nos hace pensar, guiado por el Espíritu Santo, para pensar en cómo vamos a responder a estos temas. Bueno, en algunos pasos, lo primero es cuáles son los datos relevantes de este tema. Si queremos acercarnos, por ejemplo, a este tema de reproducción asistida, tenemos que entender los datos, tenemos que entender los temas, cuáles son realmente las opciones, cuáles son las cosas que están pasando. A veces, como cristianos, entramos en los debates sin saber los detalles y debemos saber los detalles. Segundo, ¿cómo es que la Biblia nos guía con respecto a este tema? Pensando en el carácter de Dios, la creación, los mandamientos, la nueva creación, pensando ampliamente en lo que dice la Biblia, no solamente sacando un versículo, buscando el versículo clave, no más. Y más importante, ¿cómo es que Jesús, su persona, su obra, nos guía en este tema?
¿Qué significa para nosotros que estamos en Jesucristo? ¿Cómo sería vivir esto en comunidad, la comunidad de Cristo? ¿Cómo sería responder a este tema entre nosotros como cristianos? Y cuarto, bueno, ¿cuáles son las decisiones sabias con respecto a este tema?